¿Aparece en mi presentación lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, maestra. Sí, profe. Es una diapositiva que dice asistencia urinaria. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, parece. Sí. Ok, muy bien. Vamos a empezar con lo que es la función de lo que es nuestros riñones, ya que forman parte de lo que es la producción de la orina y la eliminación de la orina, ¿sí? Dice que, bueno, la eliminación urinaria depende de 4 órganos del tracto urinario. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 4 órganos importantes? Riñones, uréteres, vejiga y... ¿Uréteres? Uretra, ¿no? Riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿sí? Esos son los 4 órganos importantes que intervienen en la eliminación urinaria, ¿sí? ¿Qué función tienen los riñones? ¿Alguien me puede decir? Filtrar de la sangre aquellos productos que carecen de utilidad para el organismo. Pero con sus propias palabras. Ahí está leyendo parte del libro, lo que está diciendo. Dígame con sus propias palabras. ¿Qué es lo que entienden de función de los riñones? Como que quita lo malo de la sangre, o sea, lo que no sirve. Es como el que produce Digamos la orina. ¿Mande? Es como el que produce la orina a partir de algunos nutrientes que se entran al cuerpo y que de ahí tienen partes que son desechables para el cuerpo. Entonces aquí también una función importante del riñón es que va a eliminar todas las toxinas de la sangre, ¿sí? También ayuda en lo que es la formación y eliminación de lo que es la orina. Sabemos que los uréteres, ¿qué función tienen los uréteres? Lo transportan a la vejiga. Ya cuando está formada lo que es la orina, en lo que es el riñón, los uréteres forman digamos, el conducto que va a transportar la orina de lo que es riñones a lo que es vejiga, ¿sí? Anatómicamente se dice que los uréteres miden entre 25 a 30 centímetros de lo que es la distancia entre lo que es el riñón y lo que es la vejiga, ¿sí? Y fíjense que tienen un diámetro muy, muy, muy pequeñito, de más o menos entre 1.20 a 1.5 centímetros. Eso es anatómicamente, ¿sí? Después el siguiente órgano vital es la vejiga. ¿Qué función tiene la vejiga? Almacena lo que es la orina, ¿sí? Ahí se va a almacenar. Regularmente tiene almacena entre una cantidad de 250 a 450 mililitros de lo que es la orina. También sabemos que anatómicamente pues es un órgano hueco porque pues es el que va a almacenar ahí lo que es la orina. Y hasta el final tenemos lo que es la uretra. ¿Qué función tiene esa uretra? Es la salida de la orina exterior. Es la vía de salida de lo que es esta orina, ¿sí? Allí es donde empieza a excretarse. Sabemos que en la uretra, pues están lo que son los labios mayores, labios menores, en lo que es el paciente femenino, y en el paciente masculino, pues estamos hablando que está lo que es el pene en sí. La uretra masculina mide, fíjense, aproximadamente 20 centímetros, a diferencia de la uretra femenina que mide entre 4 a 5 centímetros.
Por eso cuando nosotros hablábamos en el curso sobre la instalación de una sonda, decíamos que en la paciente masculina solamente podíamos introducir entre 5 o a lo mucho entre 3 a 5 centímetros esa sonda, mientras que en el paciente masculino teníamos que introducir la sonda entre 15 a 20 centímetros. Ustedes muchos preguntaban el por qué. Bueno, pues es por la medida que tiene la uretra, ¿sí? Allí en su libro menciona sobre factores que afectan la micción. ¿Qué es la micción? Si nosotros escuchamos el término micción, ¿a qué se refiere micción o miccionar? A la orina. Orinar. A orinar, ¿sí? Entonces, uno de los factores que interviene ahí en la micción dice que el más importante va a ser el envejecimiento. ¿Por qué? Porque empieza la disminución para concentrar lo que es la orina. Lo que puede provocar una nicturia. ¿Se acuerdan ayer de los términos que mencionaban sus compañeras? ¿Qué era nicturia? Es como de que de noche, o sea, nocturno, que orinas mucho, o sea, pacientes que desprenden mucha orina. No se le escuchó nada, se escuchó más el ruido que lo que comentó. Que pacientes que por la noche tienden a orinar demasiado. Ujú. Que batallan mucho para orinar. Esa es la La disturia, nicturia, ¿no? pues, sí, Es que cuando le hay entendí dificultad es disuria. nicturia. Nicturia, ¿sí? O sea, el envejecimiento forma parte de uno de los factores importantes que afectan la micción. Hay disminución para concentrar la orina, ¿sí? Porque hay disminución para concentrar la orina, por eso el paciente empieza a orinar muy seguido, casi entre 2 o 3 veces por hora, ¿sí? Hay disminución de lo que es el tono muscular, en este caso, de lo que es la vejiga, por lo cual, como disminuye el tono muscular, pues no hay un buen almacenamiento de lo que es la orina en lo que es la vejiga, ¿sí? Y tienen problemas de retener tienen problemas de retener esa orina. Hay disminución de lo que es la capacidad contráctil. Igual estoy refiriendo a lo que es la vejiga. Muchas de las veces cuando hay cuando hay esta disminución de la capacidad, pues ocasiona en el paciente lo que es la retención urinaria. ¿Qué es la retención urinaria? ¿Alguien me puede decir qué es retención urinaria? Que no pueden, o sea, que batallan para poder orinar por la vejiga. ¿O cuando se esperan mucho para ir al baño? Ajá. Digamos que si lo vemos así en términos coloquiales, pues se aguantan mucho de ir al baño. Tienen una incapacidad para poder orinar, aunque la vejiga se encuentre llena. Regularmente todo esto pasa en los pacientes, pues adultos mayores, porque estamos hablando de que uno de los factores que afectan la micción, pues es el envejecimiento. Hay problemas, pues, neuromusculares, articulares,
Ya el control de los esfínteres pues es involuntario y muchas de las veces pues ya no tienen la capacidad de poder llegar al baño y orinar. Entonces todo esto conlleva lo que es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, pues así como lo comentaban sus compañeras, pues es la incapacidad de retener la orina, por lo cual pues hay una pérdida de control de esfínteres. También otro factor que afecta en la micción es la actividad y tono muscular. Dice que el ejercicio, ¿en qué nos ayuda el ejercicio? Hace que fluya más rápido la orina, así. Que haya mejor circulamiento. Que hay una buena formación de orina y también hay una buena eliminación de esta, ¿sí? La inmovilidad prolongada. Cuando un paciente, pues a lo mejor está postrado en cama, que no se puede movilizar por sí solo, también ahí puede provocar un mal control de lo que es la micción. Hay disminución del tono muscular, de lo que es la vejiga, hay disminución de lo que es el control de esfínteres. Y otros factores, pues también nos dice que es el uso de catéteres. En este caso, pues el uso de sondas. Tanto permanentes como temporales. También mencionan que hay otros factores que afectan la micción, como es el consumo de algunos alimentos, de algunos medicamentos, trastornos patológicos. Dice, factores psicológicos, el acto personal y privado, salida de pequeñas cantidades o dificultad para vaciar la vejiga por tensión emocional. Esto pues regularmente se presenta en los pacientes ya adultos. Trastornos patológicos por malformaciones congénitas, infecciones, pacientes que tienen hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca. Y pues algunos medicamentos que nos menciona ahí, pues es cuando estos medicamentos provocan un daño renal, ¿sí? La mayoría de los medicamentos, como lo vimos en la etapa 2, pues su metabolismo se encuentra en lo que es hígado, pero su eliminación es a través de los riñones, ¿sí? Entonces, el abuso de algunos medicamentos, como son las aspirinas, los antibióticos, en este caso nos hacen mucho hincapié en la gentamicina, diuréticos, pues también son factores que afectan la micción. Dentro de las alteraciones de la función urinaria, nos mencionaban 3 grupos que se dividían por volumen urinario, por capacidad de excreción y por la frecuencia de la micción, ¿sí? Por volumen urinario, pues nos decían estos 3 términos, lo que era anuria, oliguria y poliuria. La anuria decíamos que el prefijo a significa sí y uria pues significa lo que es la orina. Entonces aquí anuria podemos decir que es la supresión total o falta de producción de la orina o que ésta tenga menos de 100 mililitros en 24 horas. ¿Sí? Otro término que entra dentro de lo que es el volumen urinario, pues es la oliguria. ¿Sí? Este término corresponde a la disminución en la producción de orina. Oligúrico, podemos decir que va a excretar 400 mililitros o menos en 24 horas. Y el término poliuria, que significa poli mucho
Aquí se considera pacientes poliúricos cuando su excreción es más de 2.5 litros en 24 horas, ¿sí? Ayer también sus compañeras mencionaban sobre las características normales de lo que era la orina y nos mencionaban mucho la cantidad en 24 horas. ¿Cuándo podemos considerar que esa cantidad de orina en 24 horas entra en valores normales? Porque aquí nos está diciendo que poliurias son de 2.5 litros en 24 horas. Entonces, ¿cuál sería la cantidad o el valor normal de orina en 24 horas? ¿No era 200 o 400? No, en 24 horas estoy diciendo. Pues menos de 800 a 2000 litros. ¿Mande? 800 a 2000 litros. No. Valor normal, la cantidad normal de orina que se puede producir en 24 horas. Porque primero tenemos que saber los valores normales para poder decir si es el paciente poliúrico, si es oligúrico o si es anúrico. De 800 a 2000. De 1200 a 1500 mililitros. ¿Sí? Esa es la cantidad normal que se tiene que producir en 24 horas. Después hablábamos sobre otras alteraciones, pero en este caso vamos a hablar de lo que es de la capacidad de excreción. Y tenemos 3 términos: disuria, incontinencia, retención urinaria. Ahí pues agregué un poco hematuria y lo que es piuria. Disuria, acuérdense que el prefijo dis es dificultad. Entonces ahí, si nosotros vemos el término disuria, ¿qué quiere decir? Pues que el paciente tiene una dificultad en la orina. En este caso puede ser una micción dolorosa o una micción difícil. ¿Sí? Otro término que nos mencionan ahí, incontinencia. Aquí la incontinencia, pues más que todo es la incapacidad para poder retener esa orina. Hay una pérdida de control de esfínteres. Después tenemos lo que es la retención urinaria. Ahí, como ya lo comentaban ustedes, el individuo o el paciente